bueno, vamos con el análisis de el jefe de jefes. Como les dije, no le voy a poder poner el video ni el audio, no me voy a arriesgar porque pues sí hay derechos, ¿no? Pero, producer, a ver si me puedes echar la mano mientras yo estoy en el verbo con capturas de pantalla, con una que otra fotillo sobre esta entrevista para que la gente ubique más o menos algunas cosas que hay que explicar. Bueno, a ver, partamos por hablar sobre Félix Gallardo, ¿no? ¿Quién es Miguel Ángel Félix Gallardo? Esto creo que es importante mencionarles para aquellos que no saben o que no tienen la secuencia completa, que los pongamos en contexto. Miguel Ángel Félix Gallardo se conoce como el jefe de jefes y habría sido el fundador del cártel de Guadalajara. Acuérdense que en México, así como las 5 familias, había 5 grandes cárteles, uno de ellos era el de Guadalajara. Entonces, Miguel Ángel Félix Gallardo, presunto fundador del cártel de Guadalajara, ha estado 32 años preso, lleva 32 años encarcelado y por primera vez decidió hablar. Es la primera vez que decidió hablar en 32 años. Ahora, en la época de los 80, estamos hablando, yo todavía no nacía, ¿verdad? Todavía no. En la época de los 80, Miguel Ángel Félix Gallardo funda el cártel de Guadalajara y lo funda junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Esto para el contrabando de marihuana y opio hacia Estados Unidos, además de establecer vínculos con los cárteles de Colombia. Félix Gallardo, que actualmente tiene 75 años, nació en Culiacán, Sinaloa. Gallardo habría iniciado como agente de la desaparecida Policía Judicial Federal y llamó la atención de los capos de la droga que lo habrían reclutado para el trasiego de droga en el llamado Círculo Dorado. Fue comisionado para viajar a Guadalajara para establecer algunas rutas de trasiego y ahí junto con Caro Quintero y Fonseca Carrillo fundan el cártel de Guadalajara para el contrabando de marihuana y opio hacia Estados Unidos. Sus conexiones con las mafias colombianas y amistades con políticos corruptos le permitían justamente lo que ya sabemos, ¿no? Comprar voluntades, escapar, hacer vaya, lo que usted quiera. Su organización, o sea, el cártel del Guadalajara, habría evolucionado de traficar marihuana a traficar cocaína, lo que lo nombra o lo posiciona como el zar de la cocaína, lo que pone en alerta a Estados Unidos, que en ese entonces mantenía en el país a agentes antinarcóticos, entre los que estaba Kiki Camarena. En el 84 se da un decomiso de 9,000 toneladas de marihuana en el municipio de Allende, en Chihuahua, propiedad del cártel de Guadalajara, catalogado como uno de los más grandes decomisos de la DEA y del ejército mexicano. Esto habría desatado la ira de Caro Quintero, quien de acuerdo con la DEA ordenó el secuestro de Kiki Camarena el 8 de febrero del 85 junto con su piloto. El cuerpo de Camarena habría aparecido torturado casi un mes después en un camino rural, ¿no? El jefe de jefes, al que ustedes están viendo en pantalla, Félix Gallardo, fue detenido en abril del 89 bajo los cargos de tráfico de drogas y otros delitos. Y en 2017 fue sentenciado por un juez federal a 37 años de prisión y al pago de 20,810,000 pesos, acusado de participar en el homicidio de Kiki Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala. Actualmente está preso en el penal estatal de Puente Grande, donde justamente es ahí donde se da la entrevista con Telemundo. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, tomando en cuenta todo esto, qué es lo que se lleva años conociendo, ¿no? Llevamos años conociendo esta versión, llevamos años conociendo la información sobre quién es Félix Gallardo, qué era, qué hacía, qué no y demás. Pues lamentablemente viene esta entrevista y esta entrevista, pues, destapa lo que piensa Félix Gallardo ya con años de prisión encima, con muchas enfermedades también y una condición bastante complicada. Por primera vez en 32 años hablo desde prisión y quiero decirles algunas cosas eh, importantes, ¿no? Aquí dice Levi, hasta el chat se detuvo en la semblanza de este señor. Bueno, ahí les va ahora sí que el resumen ejecutivo de lo que se dijo en esta entrevista exclusiva. Es una entrevista que hago mis primeras impresiones, bastante compleja, si ustedes la ven,
está Félix Gallardo en una silla de ruedas, no ve, perdió completamente la vista de un ojo, ahí lo pueden ver, son las imágenes, está en una silla de ruedas, necesita un tanque de oxígeno, tiene un brazo fracturado, prácticamente tiene, si no estoy mal, también tiene neumonía, o sea, tiene una condición de salud bastante mal, no, creo que no tiene creo que ya no tiene un riñón, y que tuvo ahí problemas en el tracto digestivo, que también ha sufrido varias operaciones. Entonces, su condición de salud es bastante grave. Ahora, tomando en cuenta el COVID, su edad, que ya está grande, y que la reportera, o sea, esta entrevista se la da la reportera, porque la reportera lleva 6 años pidiéndosela, 6 años pidiéndola, y hasta ahora la acepta Félix Gallardo y dice que la acepta porque luchó, porque la reportera no desistió, porque la reportera insistió durante 6 años para conseguir la entrevista y que solo por eso se la da. Pero tomando en cuenta sus condiciones de salud, que incluso no escucha, como pueden ver, trae aparatos, tuvieron que escribir las preguntas. Aparte de que la reportera las decía y él obviamente las respondía con voz, le tenían que pasar una hojita, un cartoncito con la pregunta que le estaba haciendo la reportera. Y ahí el productor y yo, obviamente, ya nos pusimos como exquisitos con el tema de la edición, porque se rompe la fluidez de la entrevista entre la reportera y Félix Gallardo, porque o sea, sí nos queda claro que es un escenario complejo por las condiciones de salud, está dentro de un penal y demás. Entonces nos queda claro que las condiciones fueron bastante complejas para realizar la entrevista, pero sacan algunas cosas importantes, no quizás las que algunos esperarían de una entrevista con quien sería uno de los grandes capos de capos, jefe de jefes, por eso decir jefe de jefes, uno de los grandes criminales de este país, que incluso pues es cuasi de los antecesores del Chapo y después obviamente tiene vínculos con el Chapo, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no esperábamos como una entrevista quizás algunos con esta esperanza de ¿y por qué, y por qué, y por qué, y por qué? Y esto, como confrontarlo un poco más, pero no se vio eso. Y repito, hay que poner el escenario de su condición de salud para que entendamos quizás por qué no se da una entrevista así. Pero a ver, miren, la salud es pésima de Félix Gallardo y de hecho él dice que está listo para irse al hoyo, que pues él ya prácticamente tiene una sentencia de muerte y es que no va a salir vivo, ¿no? Dice, ya lo sé, mi familia ya tiene ahí mi hoyo, yo ya sé dónde voy a terminar. Se ha quejado de los malos tratos que recibe en prisión al no poder recibir visitas. Narra el día que lo capturan en su casa y dice que lo violentaron, que él preguntó el motivo y que la respuesta fue pues que lo asfixiaron y le dieron tehuacanazos. Esto lo rescato porque se acuerdan, ¿no? Que una de las, que ahora que estamos hablando de un decreto para liberar gente que estaría, por ejemplo, en condiciones como las que está Félix Gallardo, que están mal de salud, que ya son bastante grandes. O sea, si ustedes ven, Félix Gallardo podría entrar, si se hace este decreto, podría entrar en el decreto por la edad, no por los delitos, pero sí por la edad y demás. Entonces, pero podría entrar en esto y podría salir excarcelado, más no libre ni mucho menos inocente. Pero también fue torturado. Y esta es una constante que se ve en muchos presos de este país, ¿no? Que aquí la tortura, por eso les decía que a mí me preocupa mucho el cómo se va a catalogar el tema de la tortura y el protocolo de Estambul con estos decretos de excarcelación, porque lamentablemente en México era una tradición, o sea, por aquí era, te detengo y no, o sea, si eres culpable o eres inocente, te guacanazo, te detengo, te guacanazo. Y eso por decirlo menos. Entonces, torturas van a tener muchos, si no es que la inmensa mayoría de los presos por el delito que sea, por el delito que sea. Cuando son inocentes nos pesa más porque no se la merecen, pero cuando volteamos a ver presos, los torturan actualmente, o sea, siguen siendo torturados en las prisiones por los malos tratos que se dan y vaya, porque ni siquiera existe eso que por ahí le conocen como reinserción social. Pero es importante tener esto en mente porque hablamos de un criminal que habrían torturado cuando lo detienen, pero bueno. Como les decía, las preguntas se las tuvieron que escribir para que pudiera leerlas. La reportera pues las decía y demás,
pero sí se ve como un flujo, se rompe el flujo en la entrevista. Le pregunta a la reportera sobre la muerte de Kiki Camarena y él dijo que nunca lo conoció. Dice que los que tuvieron que ver con el asesinato de Kiki Camarena ya lo están pagando en prisión. Y de hecho, le dice a la viuda de Kiki Camarena que tenga la satisfacción que los que lo mataron ya están pagando. Pero fíjense qué curioso. Dice que él nunca conoció a Kiki Camarena y de hecho se dice inocente, pero sabe que quienes sí lo mataron están en prisión y están pagando por el asesinato de Kiki Camarena, ¿no? Cuando le preguntan que a qué se dedicaba antes de a qué se dedicaba cuando estaba más joven y demás, pues él dijo lo mismo que el Chapo cuando le preguntan que a qué se dedica y que pues que a ser agricultor. Y no es que sea falso, ojo, no es que sea falso. Perfectamente pudieron ser agricultores, pero ahora sí que, ¿qué tipo de agricultor? Vamos dejando claros, ¿qué sembrabas? ¿Pero qué sembrabas? También dice que era ganadero, agricultor y ganadero. Entonces, pues él dice, ojo con esto, él dice que es un hombre honesto y que la reportera le pregunta que si alguna vez pensó en fugarse de prisión, él dice que jamás pensó en fugarse. También dijo que sus papás, los padres de Miguel Ángel Félix Gallardo, habrían sido los primeros agricultores en exportar productos a Estados Unidos. Pues sí, ¿no? Digo, sí, sí, si vemos el escenario, deje usted los papás, él, de los primeros en exportar productos a Estados Unidos y no precisamente comestibles, ¿verdad? Aunque él dice que no es cierto. Ahora, negó haber tenido tratos, vaya que ni siquiera conocía a Escobar, y que lo que hemos visto en las series, creo que la más famosa es la de Narcos, en donde si no estoy mal es Gael García el que hace su papel. Ahí corríjame el productor que está más empapado de eso. Si no estoy mal, es Gael, no es Gael, el otro. No, o si es Gael. No, no es Gael, es el otro. El que siempre se me olvida el nombre de el que se casó con la Sodi, que se divorció de la Sodi. No, escribe Diego Luna, gracias, señor productor. Hable bien, pues es que no lo veo. Minio, póngase una lámpara, que no, que se vea bien. Diego Luna. Es Diego Luna el que habría hecho el papel de en la serie, sobre todo en la serie de Narcos, donde se hizo como muy famoso esto, sobre el cártel de Guadalajara. Es justamente el papel que interpreta Diego Luna. Y él dice que todo lo que pasa en esa serie es falso, que nunca existió el cártel de Guadalajara, pero no sabe si ahora existe, ¿no? O sea, nunca existió. Prácticamente dice que él es un hombre inocente, que nunca cometió un solo delito y que de todo lo que lo han acusado es completamente falso. Le preguntaron que si se arrepiente de algo y él dice que si hubiera cometido algún delito, pues nunca se hubiera arrepentido. Bueno, ahora, le pregunta a la reportera, ¿no? Que si no piensa que algún día podrá ver la libertad y él dice que no piensa eso, porque para salir libre, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora sí que ¿para qué va a salir libre? Si perdió a la mitad de su familia y en realidad él ya solo está esperando morirse, ¿no? Para él la libertad ya es morirse. También dijo que le quitaron 4 hernias, que lo privaron de la vista, que ya no tiene ningún pronóstico de vida y que por eso ya no busca la libertad. Y entonces aquí vienen las preguntas en donde la reportera le dice, bueno, ¿y qué pasa con el decreto presidencial? Que él podría aplicar a ese decreto, si lo vemos teóricamente hasta el momento, todavía no conocemos las condiciones generales porque no se han determinado, pero si lo vemos textualmente, por ser una persona con condiciones de salud bastante graves y ya de la tercera edad, estamos hablando que perfectamente podría salir excarcelado, mano libre, o sea, en prisión domiciliaria, pues. Y él dice, y esta respuesta, fíjense lo que dijo, que él ya no le va a quitar, que él no le va a quitar el tiempo al presidente, porque él ya sabe que es solamente un cadáver que aspira a ser enterrado en un árbol, debajo de un árbol. Que él no le va a pedir al presidente que lo voltee a ver, ni le va a quitar su tiempo con pedirle al presidente López Obrador, o a través de su defensa, que sería el proceso, que aplique a este decreto. No, ni lo considera ni le pasa por la cabeza, porque justo dice, yo ya soy un cadáver. ¿Para qué le quito el tiempo si yo ya estoy muerto? Ahora, justo lo que dice es que él sabe que el presidente López Obrador es un hombre de buena voluntad, que tampoco le va a pedir amnistía, ni decreto, ni nada, porque no le quiere quitar el tiempo. Le preguntaron
después sobre la violencia en México. Y cuando hablamos de violencia en México, le preguntamos, ¿y qué piensa sobre la violencia en México? Y él le dice que él solamente tenía una televisión de 5 pulgadas y que él no veía eso, o sea, que no veía, no sabía de la violencia en México, pero que la violencia es consecuencia de la desigualdad y de la pobreza y que sabe que lo que está haciendo el presidente es tratando de resolverlo. Habla bien del presidente y de hecho, como les decía y como lo dice la miniatura, le pide paciencia, ¿no? Prácticamente pide paciencia para que el presidente López Obrador resuelva la violencia, que dice que confía en que el presidente va a resolver la violencia en México poco a poco, ¿no? Tal cual es lo que dijo. Esto es importante mencionárselos y por eso entraba en esta parte, porque independientemente de que resulta bastante cuestionable lo que está diciendo, de que es inocente, de que él nunca hizo nada, de que él era un ganadero y un agricultor y que pues él estaba feliz y de la nada lo detuvieron y no sabía absolutamente nada más y entonces todo será una leyenda urbana que alguien se sacó de la manga, que pues así como que digan tan ilógico, tan descabellado, ojo, tan descabellado, si tomamos en cuenta que Estados Unidos ha vivido eternamente buscando culpables y buscando quién le lave las culpas, bueno, no me sorprende, pero alguna culpa tiene este señor, ¿no? Eso es algo que hay que dejar claro. Así que digan, inocente, 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 uy, miren qué inocente. Es como cuando el Chapo dijo que él era un simple agricultor. Entonces, independientemente de lo cuestionables que son sus declaraciones, ya siendo un adulto mayor y con un estado de salud bastante delicado, el hecho de que mencione uno, que quizás teniendo la posibilidad de salir, no la va a tomar porque no le quiere quitar el tiempo al presidente, que mencione que el presidente, que él confía en el que el presidente va a resolver la violencia poco a poco porque es un asunto de desigualdad. El hecho de que alguien decida dedicarse al crimen organizado quiere decir que es una persona que estuvo en una condición de desigualdad, pobreza. Hemos platicado en este espacio y no, yo no voy a dejar de rescatar estas entrevistas en donde nos nutren de muchísima información, en donde nos explican que lamentablemente para algunas personas no se logra concebir cuál es la pobreza, ¿no? Y de dónde nace el crimen organizado. Hay que recordarles, ¿no? Que la entrevista que hicimos con Karina García Reyes, la autora del libro Morir es una libro, en donde justamente dice que uno de los grandes, o sea, ella entrevistó a 33 excriminales como Félix Gallardo. Y algo que tenían en común es que estaban en condiciones de, en una vida bastante tóxica o pobreza, y que eso lo vieron cuando eran niños. Entonces crecen con dos necesidades. Una, la necesidad del respeto y dos, la necesidad económica. Y al crecer con patrones bastante complicados, al crecer con patrones de violencia, ¿qué es lo que conocen? Entonces se convierten en eso que conocen porque creen que así es como van a conseguir respeto y así es como van a llenar esos vacíos, esas necesidades que no se les ha podido o que no han podido satisfacer, ya vemosle. Es importante tener eso en mente porque es justamente la estrategia de esta administración, que lamentablemente no solamente hablamos de el echaleganismo, el famoso echaleganismo, porque yo conozco muchísimas personas que le echan ganas toda su vida y que son bien trabajadoras y que trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche o que trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 7, o sea, tienen jornadas bastante complejas. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos le están echando ganas, salen a trabajar todos los días, están cansados, tienen 3 o 4 trabajos y le siguen echando ganas y nada más no salen de la pobreza. O sea, el echaleganismo es bastante utópico, ¿no? Entonces ese argumento de es que entre más trabajes, mejor te va a ir, es bastante utópico. Algo que hemos visto en este país es que a veces los que menos le echan ganas son a los que mejor les va. Ojo, los que menos le echan ganas son a los que mejor les va. Los que transan, los que, los que se cuelgan de otros, los que los puso el papá. O sea, usted dígame, ¿a poco el junior le echa muchas ganas de su trabajo? No digo que habrá juniors trabajadores, pero yo conozco muy pocos.
que solamente porque papá les puso el negocio, pues ya, ay, no me digan que le echaron muchas ganas, seguramente lo único que le echaron ganas fue cuando salieron del útero de sus madres, pero no creo que le hayan echado ganas a otra cosa, en realidad. Entonces hemos visto que quienes menos ganas le echan son a quienes mejor les va, por eso digo que el echaleganismo es bastante utópico y hay que decirlo con toda claridad, aunque obviamente entre más te esfuerces y entre más hagas las cosas, pues uno siente que mejor le va a ir, aunque insisto es utópico. Entonces, esto lo pongo sobre la mesa porque es importante lo que dice Miguel Ángel Félix Gallardo al estar, bueno, aunque dice que no, pero al haber sido parte del crimen organizado, ¿por qué existe la violencia? Por la desigualdad. O sea, la guerra contra el narco de Felipe Calderón no tiene ni pies ni cabeza, una vez más lo volvemos a decir. El cortar grandes cabezas del crimen organizado no sirve para nada. El que no promuevas una salud para los niños, que no les des educación, que no les des oportunidades, que no les des oportunidades de estar en universidades, que no los promuevas, que no les des oportunidades de que si se quieren dedicar al arte y la cultura puedan dedicarse al arte y cultura y vivir de eso, que si se quieren dedicar al deporte, vivir de eso. O sea, el que no les des oportunidades a los jóvenes eventualmente te va a generar adultos criminales. Es una de muchas cosas que pueden pasar. Una de las que puede pasar, y más en este país, es que se vuelven criminales. ¿Por qué? Porque al echarle ganas por muchos años y ver que simplemente no funciona, ¿qué terminan haciendo? Yéndose a lo que ven que sí funciona. Y hay muchos que justamente crecen con con este estilo de vida y que hoy lamentablemente tenemos una cultura que promueve que esta vida fácil, llena de adrenalina, les va a dar muchísimo dinero. Y hay quienes dicen, yo quiero hacer eso. O sea, hoy evolucionamos a que ya no solamente tenemos criminales que se convierten en criminales porque existe desigualdad, sino que se convierten en criminales porque el propio Estado, llegó a promover la narcocultura. Y, por ejemplo, ProMéxico, que ProMéxico financió series de narcotráfico. O sea, sí tenemos que tener claro el panorama y por eso es importante lo que dice. No porque qué padre que esté respaldando el gobierno del presidente, sino porque aquí viene esta falacia que están tomando, por ejemplo, muchos gobernadores como Silvano Aureoles, cuando dicen es que México se convirtió en un narcoestado. Perdón, los gobiernos como Michoacán o Tamaulipas, en su momento Sinaloa, eran gobiernos que estaban dominados por el crimen organizado, muchos de ellos todavía. Jalisco, por ejemplo, váyanse a Puerto Vallarta y luego me platican cómo están las cosas allá. ¿No? El crimen organizado domina. Guanajuato, por Dios, el crimen organizado domina. ¿Por qué? Porque no se ha buscado, no se le han dado oportunidades a las nuevas generaciones, entonces siempre hay mano de obra. Siempre hay mano de obra disponible. Porque como el Estado no termina de darles oportunidades a las nuevas generaciones, ni de darle oportunidades a las generaciones ya existentes, entonces, ¿a dónde se van a ir? ¿Les están ofreciendo una mejor calidad de vida? ¿Se les está ofreciendo una vida distinta? No, no se les ha ofrecido hasta apenas con gobierno federal que está ofreciendo programas. ¿Se les ha ofrecido algo nuevo a sus hijos, a sus sobrinos, a las nuevas generaciones? ¿Algo se les está ofreciendo? Pues es esta administración que se les está ofreciendo programas sociales, becas, que se le está buscando, ¿no? Y esto es, vaya, es hasta ilógico pensar que no va a funcionar, aunque por supuesto queda un largo camino por delante. No podemos exigir, ya, desaparécete, ya no va a haber más violencia porque yo llegué, si no hacemos algo por eliminar el problema de fondo. Curioso caso, porque lo veíamos hace un ratito con el abogado Carlos Serna, en donde dice, bueno, sí, los van a meter a la cárcel a los de la UTLAP y todo esto, pero ¿de qué me sirve que los metan a la cárcel si van a seguir siendo los que controlan? Porque los primero hay que quitarlos. Exactamente es lo mismo acá. ¿De qué nos va a servir que, por ejemplo, ellos estén en la cárcel cuando hay mano de obra ahí disponible, porque hay necesidad, porque hay hambre? Por eso, porque hay corrupción, porque existe la impunidad. Porque al no existir consecuencias graves que le enseñen a las nuevas generaciones y a los que están que, hey, si haces esto vas a tener consecuencias, bueno, ni siquiera por miedo les estás llegando. Simplemente le estás diciendo, el camino está libre, ¿eh? Pásale, solo vas a tener un chingo de adrenalina, te voy a perseguir, vamos a jugar a los policías y tan. Eso es lo que le están diciendo a las nuevas generaciones, muchos gobernadores, y lo que se le dijo por muchos años. ¿Qué más se les dijo? Que los gobiernos eran sus cómplices, es lo peor del caso.
que con dinero baila el perro. Entonces, entre más dinero tienes, más funcionarios puedes pagar para que te cuiden. Entonces, ¿de qué sirve el Estado de Derecho y de qué sirve los policías y de qué sirve el Poder Judicial? Si al final, si eres un criminal y tienes mucha lana y les estás pagando, pues ya sabes qué es lo que te van a hacer. Nada. Y cuando tengan que meter a alguien a la cárcel, ¿a quién van a meter? A un inocente. O van a meter a alguien que cometió un delito menor, o tú les vas a decir a quién meter a la cárcel porque te quieres vengar. Entonces, ese es el asunto que no se termina de dimensionar con las palabras que dice alguien como Félix Gallardo. Porque obviamente ahorita todo esto que le estoy diciendo de Félix Gallardo, que habla bien del gobierno de López Obrador, muy probablemente lo va a usar Silvano Aureoles y lo van a usar todos para decir, es que ya ven que es un narcoestado, bla, bla, bla. Pero por eso hay que abrir el panorama para explicar por qué es importante lo que dijo. Porque de no haber existido esa necesidad, muy probablemente él no se hubiera convertido en criminal. Es el mensaje que hay detrás de todo esto. De él no haber tenido necesidades, de no haber existido la corrupción, de no haber existido la impunidad, de no haber existido la pobreza, ni siquiera la desigualdad, entonces él no habría tenido, ni él ni muchos, llamémosle, habrían tenido la necesidad de voltear a ver y decir, ah, ahí, sino que hubiera quedado en un comercio mínimo porque vaya, estaba el boom. Pero vaya, si las autoridades los hubieran parado en vez de venderse a ellos, no tendríamos hoy grandes cárteles de droga, que ya no solamente hablamos de marihuana o de cocaína, sino que hablamos de fentanilo. Entonces, no solamente estamos hablando de algo que nació y pum, sino que el Estado tampoco lo quiso parar y lo encontró bastante conveniente para entrarle al negocio. Por eso es importante hacer el análisis, porque de esto va todo lo que hay que analizar y las estrategias de seguridad.